Un saludo, amigos, desde la ciudad de Tegucigalpa. Les saluda el periodista Alex Espinal este día 25 de octubre de 2024, ya a solamente 6 días para que concluya el 10º mes del año. Y ya entramos al mes de noviembre, que es cuando ya se están sintiendo esos aires navideños. Ya muchos negocios en la capital de la República y en las principales ciudades ya están ofreciendo al público los famosos artículos navideños, los arbolitos que ya están instalados en muchas partes del país. Así que les saludamos y les invitamos a visitarnos en nuestra plataforma de medios digitales, en el reportero hn.com, que es nuestro diario digital, y también a escuchar nuestra radio digital, el reportero hnradio.net. Allí se transmite Sinfo Noticias. También nuestros noticieros usted los puede sintonizar en las plataformas de podcast. En Spotify usted sintoniza nuestras emisiones de noticias y nos encuentra como el podcast de Alex Espinal. También en iVoox, ahí usted puede sintonizar nuestros programas de noticias y los distintos programas que nosotros ofrecemos en el Reportero Honduras. Bueno, y a lo que venimos a ofrecerle los acontecimientos de última hora en territorio hondureño y también lo que ha acontecido en el campo internacional. Le vamos a contar lo que ha sucedido en materia electoral en las últimas horas. El Consejo Nacional Electoral ha abierto el proceso de licitación para la contratación de el sistema de transmisión de datos preliminares electorales, el famoso TREP, el mismo que ha sido, bueno, no ha sido cuestionado porque no se ha contratado, pero sí se ha advertido por parte de distintos sectores, principalmente la oposición en Honduras, que hay que tener mucho cuidado y estar atento a este proceso, porque según la oposición hay sectores muy interesados en contratar a la misma empresa que ofreció el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares en Venezuela. Ese proceso que está bastante cuestionado y que tiene en la mira de la comunidad internacional este polémico proceso electoral del 28 de julio anterior, y que gran parte de los países no reconocen aún el triunfo supuesto de Nicolás Maduro, porque aseguran que, bueno, mientras no se presenten las actas, hay muchos países como el mismo Brasil que no está reconociendo el triunfo que está asegurando Nicolás Maduro que le corresponde. Bueno, vamos a continuar con las noticias y siempre sobre este proceso. Producto de esta apertura de estas 3 empresas, aparentemente a pocas horas después se retiró una de las 3 empresas que habían presentado ya sus ofertas. En la primera fase de este proceso, 3 empresas presentaron sus ofertas, entre ellas la empresa Sumitec, la otra es Comunicaciones Globales y Smartmatic. Esta última entendemos que se retiró, una de ellas se retiró de este proceso de licitación. Y rápidamente, en una semana cargada de actividad en Washington, Estados Unidos, el secretario de la Secretaría de Finanzas, Cristian Duarte, destacó la importancia de las reuniones anuales con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Gracias a las diversas gestiones realizadas con el Gabinete Económico, se están asegurando cerca de $500 millones que serán invertidos en el país. Declaraciones de Cristian Duarte. Bueno, hemos tenido una semana muy ajetreada con reuniones muy productivas aquí en las reuniones anuales del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Gracias a estas reuniones y a las diversas gestiones del Gabinete Económico, estamos logrando asegurar cerca de $500 millones para ser invertidos en Honduras. Estos recursos tienen 3 características. En primer lugar, son recursos concesionales, es decir, que tienen bajas tasas de interés y tiempos adecuados para poder ser pagados en el futuro. En segundo lugar, son recursos que van a ser invertidos en el programa de inversión social y productiva de la presidenta Xiomara Castro.
Recordemos, uno de los programas más ambiciosos en la historia desde el sector público, reconocido por organismos como el Fondo Monetario y por la misma Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Y en tercer lugar, estos recursos van a ser invertidos de forma transparente. Precisamente por la convergencia de todos estos actores multilaterales, logramos asegurarnos que hay muchos actores viendo cómo se invierten y que van a llegar efectivamente a donde se ha prometido que llegarán. Esta semana hemos logrado reunirnos con altas autoridades de los organismos multilaterales mencionados. Nos reunimos con Rodrigo Valdés, el director para todo el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Nos hemos reunido con el vicepresidente del Banco Mundial, Felipe Jaramillo, y nos hemos reunido también con el presidente del BID, Ian Goldchan. Todas estas reuniones y el trabajo multilateral que el Gabinete Económico ha hecho en Honduras, tanto con la misión del Fondo Monetario Internacional, con quien se logró un acuerdo a nivel de staff, como acá en Washington con las distintas autoridades de los organismos multilaterales, aseguren que el país reciba los recursos que necesita para poder seguir invirtiendo en el programa de nuestra presidenta Xiomara Castro. Y el ingeniero Salvador Narrala, precandidato presidencial por el Partido Liberal, asegura que es irreversible su triunfo sobre su contendiente Jorge Calix. Esto es parte de una entrevista en Radio América. La cantidad de gente del Partido Liberal que se había ido del Partido Liberal. El Partido Liberal siempre fue el partido más numeroso, pero mucha gente abandonó el partido porque no le gustaban los dirigentes, no le gustaban las decisiones que tomaba el partido. Pero ahora que tienen a un candidato que refleja su forma de ser, que soy yo, Salvador Narrala, entonces han regresado. Y yo me asombro porque a veces llego a lugares como Valle de Ángeles, como San Antonio de Oriente, El Progreso, etcétera, y gente que me dice: yo había abandonado la política. Yo soy liberal de cepa, pero había abandonado porque no tenía un candidato por el cual votar. Hoy voy con todo y toda mi familia, y me cuentan, en mi casa 5 votos, en mi casa 8 votos. Entonces yo siento que hay un resurgir y un entusiasmo tremendo que me hace sentirme muy optimista. Según las encuestas, yo vi encuestas de Le Vote y Sid Gallup, 62% Narrala y 20 o 21% Calix. Eso significa el triple. Digamos que a veces en las encuestas, cuando uno tiene 23, el otro tiene 20, pues uno dice hay un empate técnico, pero cuando le llevas el triple a tu principal rival, entonces eso es una ventaja que no se puede revertir. Es irreversible el triunfo que en este momento tengo. Siempre en Noticias Nacionales, la sección anti-extorsión de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, la FESCO, en audiencia de declaración de imputado, logró la detención judicial de 4 mujeres vinculadas a una empresa o a una estructura criminal de extorsión que utilizan la modalidad de billetera electrónica, quienes fueron capturadas ayer luego de la ejecución de al menos 10 allanamientos de morada en Francisco Morazán, Comayagua, La Paz y el departamento de Olancho. Las procesadas son Adriana Troches, Edin Fernanda Urtecho, Catherine Marisol López Chicas y Jessie Fabiola Erazo Sierra, acusadas por el delito de extorsión, y en el caso de Erazo Sierra también se le imputa lavado de activos, y quienes deberán presentarse a la audiencia inicial el próximo martes 30 de octubre a las 9 de la mañana. Los operativos para esta captura fueron dirigidos técnica y jurídicamente por la sección anti-extorsión de la FESCO en conjunto con diferentes entes de seguridad del Estado en la colonia San Miguel de Tegucigalpa, en la aldea San José de Soroguara y Casa Quemada en Francisco Morazán, en Tutule, La Paz, en barrio Las Colinas de Ciguatepeque y la aldea Punuare en el departamento de Olancho. Y el juez Marco Vallecillo se ha declarado culpable en las últimas horas por el delito de extorsión y procedimiento abreviado, los 2 delitos por los cuales se le está acusando. Este viernes, en audiencia preliminar, el juez Marco Antonio Vallecillo se declaró culpable por el delito de extorsión. Ante el juzgado en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, la defensa de Marco Antonio Vallecillo solicitó la medida alterna de procedimiento abreviado.
mientras que la defensa de Nelson Omar Sierra, otro de los acusados, solicitó sobreseimiento definitivo para su representado. El juzgado penal en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción desarrolló la audiencia preliminar en la causa instruida para Marco Antonio Vallecillo y Nelson Sierra, ambos acusados por extorsión. El juez dictará la resolución en el término de 3 días hábiles. Seguimos con más noticias en el Reportero Honduras a través de la señal digital de reporterohnradio.net y nuestras plataformas de podcast. Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público, en coordinación con el Ministerio Público, llevaron a cabo el proceso de incineración de 334 paquetes dobles de marihuana y 2 kilos de cocaína. Cabe destacar que la droga fue decomisada en 2 operaciones. La primera se realizó en el pasado 9 de agosto del presente año, donde se aseguraron 2 fardos que venían ocultos en un vehículo tipo turismo. Esta operación fue realizada en el Cerro El Mogote, Bijagual, departamento de Olancho, teniendo como resultado el requerimiento de 3 ciudadanos. La segunda operación fue realizada el pasado 22 de septiembre en el kilómetro 23 del eje carretero CA5, donde se aseguraron 2 kilos de cocaína y el requerimiento de un ciudadano. En la operación de incineración de drogas participaron las Fuerzas Armadas de Honduras, la Policía Militar del Orden Público, el Ministerio Público, la Policía Nacional, Medicina Forense y otros entes también de seguridad del Estado. Inmediatamente nos vamos a lo que sucede en el campo internacional. Un ataque israelí en la madrugada del viernes mató al menos a 3 periodistas mientras dormían en una casa de huéspedes en Hasbaya, en el sur del Líbano, informaron algunos medios libaneses. Entre los fallecidos se encuentran el cámara Ghassan Nahar y el ingeniero Mahmed Reda, que trabajaban para el medio de comunicación pro-iraní Al Mayadeen, y un cámara que trabajaba para Al-Manar de Hezbollah, informó Al Mayadeen. Los reporteros que se encontraban en el lugar de los hechos afirmaron que el bungalow donde dormían los hombres fue atacado directamente. El ataque de la ocupación contra la residencia de los periodistas fue deliberado y hay periodistas heridos de otros canales árabes, dijo Ghassan bin Kido, director de Al Mayadeen, en la cuenta de X de el canal. Consideramos a la ocupación plenamente responsable de este crimen de guerra en el que los equipos de periodistas, incluido el de Al Mayadeen, fueron el blanco. No hubo comentarios inmediatos de Israel. Por otra parte, el asesor de la presidencia de Brasil, Celso Amorim, dijo que su país no apoyó el ingreso de Venezuela al bloque de los BRICS porque la confianza se ha roto debido a promesas incumplidas tras los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en la nación suramericana. No tiene que ver con la democracia, sino con un abuso de confianza. El abuso de confianza fue algo grave, nos dijeron algo y no se hizo, afirmó Amorim en una entrevista en la cadena O Globo el jueves. El gobierno de Venezuela tenía esperanzas de adherirse como socio al grupo de economías emergentes conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, una decisión que debe aprobarse por consenso de todos sus integrantes, pero la representación brasileña, que ha mantenido tensiones con Maduro tras los comicios, no votó a favor. Para Caracas, la decisión fue una agresión inexplicable e inmoral de la Cancillería brasileña, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva ha pedido pruebas de los resultados de las elecciones y ha evitado reconocer como presidente electo a Maduro y al ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia.
Tanto el oficialismo como la oposición se adjudican la victoria en las elecciones. Casi 3 meses después, las autoridades electorales que proclamó a Maduro como ganador para el tercer mandato no han divulgado resultados desglosados. La coalición opositora, con María Corina Machado a la cabeza, continúan sus denuncias de fraude y sostienen que González ganó los comicios de acuerdo con las actas que conservaron sus testigos de mesa. Y por último, en Sinfo Noticias, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó el viernes que Rusia planea desplegar tropas norcoreanas en el campo de batalla a partir de los días 27 y 28 de octubre, citando informes de inteligencia. Según los servicios de inteligencia, se espera que Rusia despliegue a los primeros soldados norcoreanos en zonas de combate entre el 27 y el 28 de octubre. Se trata de una clara escalada por parte de Rusia, afirmó Zelensky en la red social X tras recibir los informes de su máximo comandante. Zelensky no dijo a qué sector del frente se espera que sean enviados los soldados norcoreanos ni dio ningún otro detalle. La inteligencia militar ucraniana dijo el jueves que las primeras unidades norcoreanas ya habían sido registradas en la región fronteriza rusa de Kursk, donde el ejército ucraniano ha estado operando desde que protagonizó una gran incursión en agosto. Alrededor de 12,000 soldados norcoreanos, entre ellos 500 oficiales y 3 generales, ya se encontraban en Rusia y se estaban entrenando en 5 bases militares, señaló. Esto ha sido todo por hoy en Sinfo Noticias, la emisión estelar de noticias del diario digital El Reportero Honduras, correspondiente a este día 25 de octubre. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que se suscriba, le dé like a nuestras emisiones de noticias. Recuerde que con esto nosotros continuamos fortalecidos para poder seguirle informando de la manera profesional en que lo hacemos aquí en El Reportero Honduras. Muchas gracias, que Dios les bendiga, pásenla bien, hasta pronto.